Buenos días para todos y todas las personas que llegan a nuestra clase. El día de hoy vamos a hacer un repaso general lo que de lo que hemos visto en este semestre con el fin de, pues, como preparar lo que va a ser estas siguientes semanas. Hay que tener, pues, digamos, varias cosas en cuenta y es que la siguiente semana es semana de receso, por ende, pues no habrá clase. Y que posterior a esta, el 31 de octubre se van a realizar evaluaciones. Entonces vamos a tener también, después de esta semana, otra semana para recuperar. Pues para retomar ciertos temas que van a salir en los exámenes, ¿sí? Como preparándonos para esos exámenes. Otra cosa que les iba a comentar es que hay 4 guías que ya se enviaron de cada materia y estas necesitamos que sean resueltas por ustedes, ¿sí? O sea, que hagan las tareas, mejor dicho, y que las suban al Edmodo. Verificar que ya hayan realizado todas y si no, completarlas y subirlas al Edmodo para pues tener, digamos, estos trabajos al día. Eh, Eso sería en general lo que vamos a realizar el día de hoy. Y pues, digamos, lo que se nos viene. ¿Listo? Entonces, nosotros con antelación hemos trabajado, pues ya tenemos básicamente una definición de lo que sería la o los departamentos, ¿cierto? Digamos como la delimitación que tiene en este momento. Entonces tenemos 32 departamentos, de los cuales ya hemos definido cuáles son también las regiones, ¿no? Si ustedes pueden, en el chat voy a recibir cuáles son algunas de estas regiones. Entonces ustedes me escriben ahí, profe, existe la región de tal y tal y tal y tal, ¿listo? Como a modo también de participación. Entonces ahí les voy revisando el chat a las personas, no sé, David o Juan, puedan escribir allí eh, la, la definición que tienen o cómo se agrupan estas regiones, ¿sí? En el norte, pues ya sabemos que todo el departamento, lo que son los departamentos de Magdalena, el Atlántico, ¿sí? Por aquí podemos ver, eh, aquí vemos La Guajira, ¿cierto? La Guajira, Magdalena, Atlántico, Sincelejo, Córdoba, Bolívar y Cesar. Esto sería como la región Caribe, ¿sí? En la parte occidental podemos tener lo que es Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Esto es lo que corresponde a la región de el Pacífico, ¿cierto? Toda esta partecita del Pacífico. Esta parte como de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, esto puede ser los Andes, o son los Andes, ¿sí? Porque para aquí pasan las cordilleras. Antioquia estaría como una parte en lo que se denomina la subregión del Magdalena Medio, por lo que aquí baja el río Magdalena, y toda esta parte sería la Orinoquía, que sería Bichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Meta y Arauca, norte de Santander tal vez. Aunque norte de Santander también, toda esta parte de aquí se denomina la región del Magdalena Medio. En esta parte de aquí ya tenemos la Amazonía, entonces lo que es Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas. Entonces de esta forma sería más o menos como se ubica eh, digamos, la división política en Colombia, ¿cierto? Entonces tenemos departamentos y aquí vemos sus capitales, entonces Mitú, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Yopal, Tunja, entre las más conocidas o más importantes capitales para Colombia, lo que es Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, Ibagué, ¿cierto? Pasto. Entonces, digamos, esto es lo que corresponde a la división política, como ya lo hemos visto, pues que ha tenido diferentes cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Si vamos más adelante, entonces vamos a hablar, o pues creo que alcanzamos a hablar de esto antes de hacer un pequeño repaso de el relieve en América Latina. Colombia se encuentra en un subcontinente que se llama América Latina, bueno, Suramérica, ¿sí? Pero América Latina se refiere a los países de habla
hispana, por así decirlo, y bueno, y Brasil, que se encuentran en el continente americano. Entonces eh, tenemos allí a México, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica, eh, Cuba, Colombia, Panamá, ¿cierto? Y pues todos los países que corresponden a Sudamérica. Entonces esto tiene ciertas, como ciertas características, en, así como veíamos en que como veíamos en el relieve colombiano, pues cada continente o subcontinente tiene su propio relieve, ¿cierto? Entonces, este continente americano, que es el segundo continente en tamaño, con extensión de 42.043.369, corresponde al 28% de las tierras emergidas del mundo. Se caracteriza por la forma geométrica de dos inmensos triángulos, que son la América del Norte y América del Sur, unidos por una zona ístmica. Entonces, esta zona de lo que es Cuba y Costa Rica, ¿sí? Como esta parte de la unión del tapón del Darién en Colombia hacia Panamá, ese pedazo se le denomina un istmo, en geografía se denomina un istmo, ¿sí? Como una pequeña porción de tierra que se levanta sobre la extensión marítima y une estos dos continentes. Entonces eso se denomina istmo. Entonces la América del Norte y América del Sur se encuentran conectados por esto. Se extiende latitudinalmente desde el polo norte, ya hemos visto que Alaska ya queda en la parte norte que colinda con el polo norte, hasta el polo sur o la Antártida, que es la Patagonia Argentina. Este hace que sea el único que tiene tierras en tres zonas en latitudes, altas, medias y bajas. ¿Sí? En la latitud media, ¿dónde está? Pues está Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿sí? Que es como los países tropicales. Lo cual genera una gran diversidad climática, vegetación, fauna, que a su vez permite el desarrollo de diversas actividades humanas. El continente americano se encuentra en el hemisferio occidental, rodeado por 4 océanos, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cuáles son estos. Aunque pues ya podemos prever que los, los, eh, los océanos más importantes está el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Océano Índico, ¿sí? Entonces, al norte tenemos el océano glacial ártico, ¿cierto? Al sur tenemos el océano antártico, ¿sí? Y el océano Atlántico por aquí. Y por aquí tenemos el océano Pacífico. El océano Índico queda más hacia este lado. Entonces, esos serían los océanos que rodearían el continente americano. El continente se divide en dos regiones, América anglosajona, conquistada por los ingleses, sí, que ya eso lo conocemos, que comprende los Estados Unidos y Canadá, y América Latina, conquistada por los españoles, ¿sí? Que son de habla hispana. Pero también hubo colonización por parte de Francia, Portugal, desde México hasta Tierra de Fuego, Chile y Argentina, ¿sí? Los franceses tuvieron también una incursión en Norteamérica, pero tuvieron una guerra con los Estados Unidos, con los ingleses, y ellos pues ganaron los ingleses, y por eso de alguna manera pues no hay como no hubo como tal una dominación colonial completa de los franceses. En el norte, en Canadá, sí hubo como una cierta, un asentamiento francés, Quebec y todo esto, por eso de alguna manera en Canadá, aparte de inglés, también se habla mucho francés. Sí, son como dos, en ciertos estados se utilizan los dos idiomas. Se encuentran, bueno, hay unas montañas que corresponden a este relieve que se encuentran al occidente del continente con gran altura de actividad sísmica, o sea, esto quiere decir que hay erupciones, que hay movimientos telúricos que provocan temblores o terremotos. Sobresalen montañas rocosas en América del Norte y la cordillera de los Andes en América del Sur, ¿cierto? Como digamos, la más grande extensión montañosa, esta cadena montañosa llamada la cordillera de los Andes. Y la disposición de montañas de norte a sur influye en la dirección de vientos y la contribución de las lluvias. Entonces, por eso, de alguna manera,
Bogotá se ubica casi que sobre esta cordillera y por eso tenemos estos climas fríos y a veces lluviosos, por esa misma altura a la que estamos. Al oeste, cordilleras de montaña jóvenes muy elevadas que bordean el Pacífico. De norte a sur, montes de Alaska, cadena costera y, digamos, montañas rocosas. Hay la Sierra Madre, la América del Norte y la Cordillera de los Andes en América del Sur. Esas serían como algunas de las características. Aquí podemos ver en este mapa geográfico a qué nos referimos con las cadenas montañosas. Entonces, si nosotros vemos al sur, tenemos todo lo que corresponde a las cordilleras de los Andes y tenemos en Colombia lo que corresponde a la cordillera central, oriental y occidental, que se unen a esta cadena, a esta gran cadena montañosa. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos al norte, pues tenemos lo que llamábamos ahorita las cadenas montañosas, ¿sí? Los montes de Alaska, que vienen desde, bueno, obviamente desde Alaska, esta parte norte pertenece a los Estados Unidos, entonces esto es como un sándwichito ahí, porque Alaska pertenece a los Estados Unidos, pero entre los dos en medio se encuentra Canadá, ¿sí? Entonces aquí veríamos a Canadá. Esto tenemos los montes Apalaches y pues digamos al oriente, perdón, en Brasil tenemos algunas mesetas y sierras como digamos grandes extensiones montañosas. En Venezuela y en las Guyanas pues tenemos este macizo de las Guyanas. Este sería parte, bueno, esto cafecito ya saben que es como las de mayores, entre más oscurito sea, pues eso va a ser pues digamos las conjeturas más altas o las montañas, o sea, las cadenas montañosas mucho más altas, ¿cierto? Si vemos nosotros aquí en todo el nudo de los Andes, en la cordillera de los Andes, que se extiende un poco, que es como que se adentra en Sudamérica, aquí vemos Bolivia, ¿no? Bolivia, que encontramos a La Paz, que está a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. O sea, por eso es muy, muy alto, ¿sí? Entonces, esas serían, digamos, algunas de las características de esta geografía americana. Vemos que aquí bueno, en Canadá y los Estados Unidos hay como algunos lagos, aquí hay una bahía, la bahía de Hudson, ¿sí? Aquí tenemos como los golfos, bueno, el lago de Maracaibo, el Golfo de Panamá, que serían parte de esto, el Golfo de California, el Golfo de México. Golfos, digamos, se denominan a estas como curvaturas que coge la Tierra y donde, pues, de alguna manera se adentra el océano, ¿cierto? Eso se denomina Golfo. Y el mar Caribe, que corresponde, pues, a la parte norte de Venezuela y Colombia y donde se encuentran las Antillas, Bahamas, Cuba, Jamaica, Isla Española, Haití, Belice, ¿cierto? Entonces, este sería el mapa geográfico que encontramos de América Latina. Si vemos al sur, nosotros podemos ver aquí Tierra de Fuego, que hace parte de Brasil y bueno, Chile, que está ya colindando con lo que se denomina la Antártida, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos la Patagonia, que también es como una zona montañosa y como cierta serranía, y la Pampa, digamos, todas estas llanuras amazónicas, el Gran Chaco, ¿cierto? Esto sería parte de la geografía de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, ¿sí? Y en Colombia, pues vemos que tenemos una gran, digamos, en el centro de Colombia tenemos grandes cadenas montañosas, pues también con una diversidad que se encuentra hacia el norte con el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Es que eso también nos da ciertas ventajas geográficas. El macizo guayanés, que es el que se encuentra, vuelvo y se los muestro aquí, está ubicado en América del Sur, sobre el sur de Venezuela, la Guyana Surinam, Guyana Francesa y parte del norte de Brasil. El macizo brasilero está formado por mesetas y sierras y cubre gran extensión de Brasil hasta llegar a la frontera con Paraguay. Entonces ese es mire. Si esta meseta y serranía, esta serranía que se llama de Maniqueira es esta. Esta es la serranía de Brasil y aquí queda ya Paraguay, queda hacia este lado, ¿sí? Aquí por donde dice Paraguay, Río Paraná, hacia acá. Sí, Paraguay y Bolivia son dos países que no tienen salida al océano, ¿sí? Hacia el mar. Entonces eso, bueno, eso también ha sido motivo de grandes disputas y grandes como problemas que hay
a nivel político también. Hasta llegar, bueno, el escudo canádico, o sea, el de Canadá, es en el norte del continente y corresponde a la zona de Quebec, Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Terranova y Labrador en Canadá, ¿sí? Entonces eso lo podemos encontrar por aquí. Déjenme, yo me gusta acá. Por aquí, en esta parte, ¿sí? Toda esta parte. Aquí recordemos que toda esta parte es lo de, donde se ubica Canadá, y aquí tenemos la península del Labrador. En las regiones en el macizo patagónico se ubican las regiones argentinas de Tierra de Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Río Negro, que ya la vimos que es aquí en esta parte del sur argentino, así como esta parte de la Patagonia y demás. En América se destacan el escudo canábico, que es el que vimos ahorita, el macizo de las Guyanas, el macizo de Brasilia y el macizo patagónico. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí 4 grandes destacados. En las llanuras encontramos ubicadas en la región del norte y el sur del continente y poseen tierras ricas en nutrientes que favorecen los cultivos y los pastos. Entonces ya sabemos los llanos en Colombia, sí, los llanos orientales, pues bueno, en algunos casos funciona, o sea, funciona para el cultivo, en el caso, no sé, del plátano, de la yuca en Colombia, de algunas otras, algunos productos agrícolas, pero hay unas tierras que son muy áridas o muy ácidas que impiden que realmente se logre un cultivo efectivo allí. Por las condiciones también climáticas, ¿no? A veces hay grandes oleadas de calor que pues afectan, ¿sí? el cultivo las cosechas. Presentan ondulaciones y poca altura y se destacan la llanura norteamericana, la Orinoquía, que se encuentra, ya vimos, entre Colombia y Venezuela, la Pampa Argentina y los llanos colombo-venezolanos. Entonces ya sabemos que el Orinoco sería hacia esta parte, ¿sí? La llanura colombo-venezolana y la Patagonia, que es esta. Entonces aquí, bueno, aquí tenemos ya el de Sudamérica propiamente, donde vuelven y nos recordamos lo que es la cordillera occidental y la cordillera de los Andes, ¿sí? Bueno, aquí están las cordilleras, en Colombia estaría la central, la oriental y la occidental, que corresponde igual también como el inicio de la cordillera de los Andes. Y aquí ya tenemos como tal la cordillera que va hasta la Patagonia Argentina. Entonces, si vemos, hay como una columna vertebral de lo que es América Latina, ¿sí? Tenemos igual aquí la llanura, el macizo de Guyanas, el macizo de Brasil, la llanura del Chaco en La Pampa, la llanura amazónica, ¿sí? Como en las más, digamos, como las más importantes en Sudamérica. Bueno, aquí también tenemos la cordillera atlántica brasileña, que corresponde también o se une a este macizo brasileño. Ya les expliqué a ustedes también cuál es la diferencia entre estas montañas, relieves, estas montañas, cordilleras y los macizos, ¿no? Que los macizos son como elevaciones que se mantienen, que son como planitas, ¿cierto? Mientras que las cordilleras son estas cadenas montañosas que se erigen tal cual como una columna. América tiene costas al norte del Océano Glacial Ártico, al oriente del Océano Atlántico y al occidente del Océano Pacífico. Las costas del Océano Glacial Ártico permanecen congeladas en gran parte del año. Obviamente, pues estamos en la latitud norte, digamos, por su ubicación con respecto al sol, pues estas digamos, la mayoría del tiempo en el año tienen bajas temperaturas, lo que implica que se mantengan de ese modo congeladas, por lo que no son aptas para la navegación y los bancos rompehielos son los que pueden desplazarse en esta época invernal. Digamos que por la pesca de cangrejo y arenque se ha desarrollado en este océano. Digamos que eso es, digamos, como las pocas cosas que impulsan a que la gente realmente siga trabajando o no hacia esta parte, ¿no? Pues navegar en un océano congelado pues no es cosa fácil. En el Pacífico son más profundas y presentan acantilados debido a la cercanía con la cordillera andina, ¿sí? Entonces, no solamente, o sea, en la frontera que tiene la Tierra con el océano, debajo también hay tierras subterráneas que también permiten como un relieve al interior del océano. Y esto también posibilita que haya una diversidad en términos de peces, de crustáceos y demás, y que
Eso también hace que sea muy diversa estos ecosistemas y a la vez culturalmente que la comida en las costas pacífica y caribeña pues tengan una diversidad en términos gastronómicos, ¿no? La plataforma continental es reducida y tiene un menor número de accidentes costeros. Sobresalen los golfos de Alaska, Tehuantepec, Panamá y Guayaquil, que son los que ya hemos visto, ¿sí? Los golfos, esta parte donde la tierra como que se encoca, se diría, y entra el agua, ¿cierto? Entonces eso se llamaría los golfos. Las costas del Océano Atlántico son bajas, accidentadas y presentan una gran plataforma continental. Allí se encuentran las bahías de Nueva York, Candy y Santa Marta, los golfos de México, Honduras, Urabá, Morrosquillo y Maracaibo. ¿Sí? Entonces, en toda esta parte como oriental, ¿sí? Pues, o sea, el Océano Atlántico queda como al nororiente del continente americano y el Pacífico queda como al suroccidente. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo vean, norte, el glaciar ártico y glaciar antártico. Entonces, todas las costas del Atlántico son las que están hacia la parte noroccidental, o sea, los que están como de cara a Europa y a África, ¿sí? Entonces, allí es donde se encuentran estas bahías. Entonces, esta ya sabemos la de Nueva York en los Estados Unidos, Santa Marta, los Golfos de México, Honduras, que quedan en Centroamérica, el Urabá, Morrosquillo y Maracaibo, Morrosquillo y Urabá en Colombia y Maracaibo en Venezuela, en las penínsulas de Yucatán, entonces ya sabemos que es una península, que es esta parte que está como salidita, ¿cierto? Aquí también como la península se le podría llamarse península a la Guajira, ¿cierto? Un poco salida. Y la Guajira y la Paraguana, entre otras, y en estas costas también son importantes los estuarios de Río San Lorenzo, Amazonas y La Plata, ¿cierto? Como estos grandes extensiones de ríos. Aquí vemos entonces la división política del continente americano, ¿sí? Ya vemos mucho más claro lo que yo les decía, Alaska con, como el sándwich que les decía, con Canadá, y bueno, aquí ya vemos que hay un, se llama el estrecho de Bering, que es el que queda con Rusia. Aquí ya está Rusia, ¿no? Y pues aquí ya también está toda la parte norte del continente euroasiático, que también pues es casi que inhabitable. Siberia y todo esto tienen unas temperaturas terriblemente bajas, donde es casi imposible habitar. Entonces, aquí vemos ya, bueno, es la división que les decía, digamos como todos estos golfos, como estas bahías, perdón, y los golfos que quedan hacia acá, el Golfo de Maracaibo, de Morrosquillo, del Urabá y el Gran Golfo de México, ¿cierto? ¿Por qué es Golfo y digamos la bahía? Porque aquí hasta aquí no llega, esto ya son como disgregaciones de la Tierra y aquí ya no entra como tal el océano, mientras que aquí sí entra parte del océano Atlántico. Nosotros hemos visto ese fenómeno de la migración cubana a los Estados Unidos. No sé si lo han visto. Eso ocurre, miren, aquí está Cuba y aquí queda California. Sí, eso es California. Entonces, eh, aquí, digamos, por eso se desplazan los balseros de Cuba buscando los Estados Unidos, es este trayecto que tienen que hacer. Que ahí se ve pequeñito, pero pues siempre es largo, ¿no? Por eso también hay mucha gente que ha muerto y demás. Pero pues eso también corresponde a condiciones políticas, ¿no? Todos los bloqueos que hay a Cuba y bueno, la presión que hay y la gente que pues cree que va a tener un mundo o unas mejores experiencias en los Estados Unidos, entonces viaja por esta parte. Listo. Eh, ¿Qué más les muestro yo de este continente? Bueno, hay unas historias de que los incas que se ubicaban aquí en el Perú lograron llegar a las islas de Oceanía, algunos islotes de las Polinesias, que son estas que se encuentran como acá, que pues el imperio inca fue uno de los más grandes de las comunidades indígenas prehispánicas y realmente tenían un imperio que incluso llegó como al sur de Colombia, como a lo que es Nariño hoy, y ellos tenían también como unas expansiones en términos, o tenían unas aspiraciones también en términos navales. Y se dice que desde Perú, bueno, y desde Chile, bueno, el norte de Chile, empezaron a salir hacia estas islas polinesias. Sí, o sea, los incas también tenían, o sea, un gran desarrollo tecnológico. Solamente pues que la colonización española
truncó cualquier expectativa de estas comunidades indígenas. Y no solo truncó, eliminó, porque pues ya sabemos que no hay una, pues no hay una gran tradición en términos culturales de estas comunidades. Hay una, en términos hidrográficos, hidrografía hace referencia a las condiciones, bueno, las características en términos de ríos, lagos, ríos, lagos, riachuelos, lagunas, mares, océanos que tienen un territorio, un país, un continente en específico. Hay una riqueza hídrica en este continente y está representada por los océanos que lo rodean, que ya lo vimos, de los de 4 puntos, que son el océano Ártico, el Ártico, el Antártico, el océano Pacífico y el Atlántico, ¿sí? Entonces, digamos, aquí podemos ver como un esquema de estos océanos. Entonces, el océano glacial ártico presenta costas que permanecen congeladas durante la mayor parte del año y dificulta la navegación y la pesca. Entonces, vemos ya lo que en la parte norte, ¿sí? Hacia Alaska y demás, hacia Canadá, el norte de Canadá, Groenlandia, aunque Groenlandia ya no pertenece al continente americano, todo esto se encuentra congelado. El océano Atlántico y sus aguas son ricas en pesca y propicias para la navegación, entonces toda la costa oriental de los Estados Unidos, ¿sí? Y hasta, no sé, México y las islas de las Antillas. El Pacífico, o sea, ya sabemos que es la región pacífica, ¿cierto? Que es la suroccidental del continente, todo lo que son las costas, Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, y abajo Ecuador, Perú, Chile, todo esto tienen pues, la salida del Pacífico. El océano es mucho más profundo y sus aguas ofrecen variedad de peces para alimentación y la industria. Entonces allí, ¿por qué es tan importante esta salida a los océanos? Porque pues, permite no solamente la consolidación de una economía pesquera, ¿sí? Sino también una salida económica e industrial, ¿sí? Donde, digamos, los grandes barcos mercantes pues salen de estas costas con rumbo a Europa y a otras latitudes. Por eso también en términos, y hay que ver todos los contextos sociales y políticos, es que en Colombia, por lo menos estas salidas también favorecen todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con, la, los embarques de cocaína y demás que van por ese océano y van clandestinamente a otras partes, a otros puntos clandestinos al norte, en el norte, bueno, en Estados Unidos, en Canadá y demás. Entonces, eso también es importante entenderlo. Por eso, el conflicto armado o el conflicto sí, social armado que todavía hay y todos estos grupos armados paramilitares que hay, e incluso grupos mexicanos que ya están en Colombia, se ubican en esa parte, ¿cierto? Entonces está en Nariño y en lo que es Nariño y el Valle del Cauca y Cauca, ¿cierto? Y está el Chocó, porque por allí es donde salen todos estos cargamentos de cocaína y queda muy cerca porque la coca se está sembrando en el Cauca. Entonces, de allí están como esa es como la geografía de la economía ilegal que hay allí. También son zonas supremamente apartadas del Estado. O sea, el Estado no ha ido allá, no ha habido presencia del Estado y pues están marginadas. Tumaco, que es una ciudad muy bonita al sur, está metida entre el océano casi, pero pues es donde hay unas condiciones de pobreza también muy grandes. Pero entonces, eso es para que también lo tengamos y hagamos esa comparación en términos sociales y políticos. O sea, estudiar geografía en últimas es eh, entender la realidad de un país y un continente. Algunas vertientes entonces del Ártico durante buena parte del año sus aguas están congeladas y se destacan ríos como el Mackenzie y el Nelson, entonces en la parte norte. En el Atlántico sus ríos son largos y navegables, por ejemplo el Mississippi, San Lorenzo, el Magdalena, el Orinoco, el Amazonas y el Paraná y en Paraguay. Entonces todos los ríos, o sea, estas vertientes son el océano y el océano obviamente tiene una relación con los ríos. Sí, por eso el Magdalena de alguna manera pues, corresponde a una vertiente de este océano Atlántico. El Mississippi en los Estados Unidos, el Orinoco que viene entre Colombia y Venezuela,
el Amazonas que viene entre Colombia y Brasil, y el Paraná que es en el Paraguay entre Brasil y Paraguay. No sé si Uruguay también la alcancé a tocar. Algunas vertientes del Pacífico son los ríos cortos y poco navegables como es el Yukón, el Columbia, el Colorado y San Juan. Climas y zonas climáticas en América. Hay una extensión latitudinal en América, pues ya lo vimos. Esto genera una diversidad en términos de climas. Si nosotros tenemos, recuerden que pues el planeta, ¿sí? Es ovoide, ¿cierto? Como una esferita planchada, como planchada el norte y el sur, y pues eso gira alrededor del Sol y tiene tiene un eje sobre el cual también está girando, ¿cierto? Así que es la traslación y la rotación. Entonces, eso genera que que tenga una inclinación, y esa inclinación hace que le peguen los rayos del sol de manera diferencial, ¿sí? Por eso a los polos no, digamos, hay tan bajas temperaturas, porque el sol claramente, los rayos del sol pegan casi que sobre la línea del ecuador. Por eso somos un país tan tropical, ¿sí? Porque aquí nunca vamos a tener estaciones, porque no estamos en esas latitudes como tan alejadas. Entonces, eso genera que tengamos diferentes climas, ¿sí? Y estaciones también. Colombia no tiene estaciones. Argentina, uno podría decir, y Estados Unidos y Canadá tienen estaciones grandes. En la época de frío, pues hay nieve, hay muy bajas temperaturas, donde incluso la gente que habita la calle, pues puede llegar a morir de hipotermia porque sí, no tiene condiciones para aguantar este frío. Entonces ahí siguen las zonas climáticas, podemos ver aquí, que se expresa con estas convenciones y estos colorcitos. Entonces, tenemos la zona ecuatorial, que es toda esta parte que va por la línea del Ecuador, que es esta lineecita, y aquí podemos ver, digamos, parte del Pacífico colombiano, parte de la Amazonía y de las costas entre las Guyanas y Brasil. Sí, esta es como la zona ecuatorial. La zona tropical húmeda, que sería como toda la zona del Caribe, de Venezuela, y la parte centro de entre Brasil, Paraguay, Argentina un poco y Bolivia. ¿Sí? Entonces aquí son como tropical húmedo, bosques húmedos. Tropical seco, entonces bueno, la pampa argentina, toda la costa occidental estadounidense y parte del norte de Venezuela y las Guyanas, ¿sí? Porque, pues digamos, también por los vientos y más, que tiende a ser seco. En cambio, aquí la cercanía de Brasil con la Amazonía, pues genera otras condiciones mucho más húmedas, propicias también para cierta fauna, ciertos anfibios y demás. Donde hay desiertos, entonces aquí en esta parte donde hay tropical seco, también tenemos una parte que es desértica, porque pues digamos ya hay unas grandes temperaturas, y bueno, aquí tenemos como el desierto de Arizona y todo, y los desiertos de la Pampa Argentina. Hay unos climas templados, entonces el verdecito, que sería como por acá, como en la parte de la costa occidental de Alaska. Climas templados continentales, que sería toda la parte de Canadá, todo lo que sería Canadá y norte de los Estados Unidos. Mediterráneos similares, que sería parte de Uruguay, y aquí el sur de Estados Unidos, México tal vez. Y climas fríos polar, bueno, ya vemos aquí las costas hacia el océano Ártico, y las altas montañas, pues ya tenemos todo lo que ya vimos de las cordilleras de los Andes. ¿Listo? Hay unas zonas de altitudes altas y bajas que son extremas al norte y al sur, que por las condiciones del suelo, las bajas temperaturas no permiten el desarrollo ni de la agricultura ni asentamientos humanos. Claramente, pues si no hay las condiciones, los humanos no pueden establecer allí grandes poblamientos, lo que no quiere decir que sea de alguna manera o haya sido explorado. Entonces hay paisajes como las tundras o las zonas polares, y la tundra se caracteriza por la carencia de árboles, ¿sí? Entonces eso también impide que eso lo que muestra es que la tierra árida no permite allí el cultivo de ninguna planta agrícola, lo que imposibilita que pues haya aquí asentamientos humanos. Los inviernos son largos y rigurosos, de 8 a 10 meses, y los veranos son cortos, pero logran que la vegetación reaparezca y que la fauna se desarrolle. El deshielo produce el anejamiento
de gran parte del territorio, lo que dificulta el desplazamiento de animales y personas. En las zonas polares están cubiertas con capas de hielo casi todo el año y los inviernos son extremadamente fríos, con las temperaturas pueden ascender hasta 40 grados centígrados. Las precipitaciones son escasas, entre 100 y 200 milímetros anuales, y se presentan en forma de nieve. Las condiciones climáticas son las más adversas para los asentamientos humanos, ¿sí? O sea, en estas zonas polares es casi imposible, ¿sí? Cuando aquí dice descender hasta 40 grados, quiere decir 40 grados bajo cero, ¿no? O sea, no es, o sea, nosotros no alcanzamos ni siquiera menos, o sea, los 12 grados. O sea, el frío que llega a haber, llega, no sé, aquí a los 10 grados, tal vez, pero aquí es menos 40, o sea, ni siquiera en las películas que muestran como con esa cantidad de chaquetas y ropa, sería casi que imposible habitar estos lugares. Las tierras entre el 33 grados y el 66 grados en el hemisferio norte y sur, el promedio anual de temperatura varía entre los 8 grados y los 15 grados. Las zonas de latitudes medias presentan estaciones de invierno, primavera, verano y otoño, las cuales vienen a tiempo con promedio de 3 meses. Pues reitero que esto es como eh, según el lugar en donde se encuentre. En Colombia podríamos decir sí hay un verano, sí hay un invierno, pero nosotros no tendríamos estaciones tan marcadas como en latitudes tan altas o tan bajas como en el norte, como en América del Norte, como en Argentina. ¿Sí? Que allí sí hay estaciones otoño, verano, invierno, ¿sí? Estas tierras, bueno, primavera, que era la que se me olvidaba, las tierras de América del Norte están influenciadas por corrientes frías del polo que afectan el clima y por esta razón los inviernos son muy fríos. Sí, nosotros vemos que en Estados Unidos también hay momentos en los cuales llegan a ver las calles totalmente congeladas y demás. Yo dejaría hasta aquí el tema del día de hoy. Recuerden que en 8 días no tenemos clase y nos veríamos en 15 días. Por favor, repasen lo que hemos visto para que cuando presenten su examen, pues lo hagan de la mejor forma. Les mando un abrazo y nos veremos en la próxima clase. Estudien y pórtense bien. Hasta luego, David, Joan, Juan y Laura. Que tengan buen día.